Hoy quiero hablar un tema que pareciera que se contradice una cosa con la otra. Tiene como título La ley y la fe. La ley y la fe. Yo voy a dar muchos versículos bíblicos. No puedo leerlos a todos, pero voy a hacer referencia de lo que dice. Si ustedes se toman el trabajo de anotar, después lo comprueban, lo analizan, lo atesoran y permite que el Señor lo ministre. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 24 y versículo 25. Gálatas 3, 24, 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Lo leo de nuevo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Consideremos la ley y la fe. Intentaré explicar cómo la ley fue un ayo y miraremos esta guía para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Cristo primero. Consideremos cómo la ley fue diseñada por Dios para llevarnos a Cristo. Entendamos este principio. Jesucristo, como usted ya sabe, es una verdadera persona. Es un hecho que el nacimiento de Cristo ha dividido los años antes de Cristo y después de Cristo. Como cristianos amamos a Jesús, pero debemos recordar que cuando Jesús estuvo en la tierra, muchas personas no lo amaban. Él fue extremadamente pobre, muy impopular. De hecho, la Escritura enseña que fue odiado, despreciado, dice la palabra. El profeta Isaías escribió estas palabras acerca de Jesús cientos de años antes de su nacimiento. Isaías 53, versículo 2 y versículo 3. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sin embargo, personas desesperadas fueron atraídas a Jesús. Fíjese que la gente que estaba ciega o coja o manca o leproso buscaban a Jesús, y cuando lo encontraron pidieron misericordia y él los sanó a cada uno. Así que la ley fue diseñada por Dios para hacernos desesperados, para que vengamos a Cristo y le pidamos misericordia. Déjeme llamarlo de otra manera. Somos hijos de rigor. Estamos bendecidos, tenemos un buen trabajo, tenemos un bien pasar, estamos ocupados en nuestras actividades. Pero cuando entramos en crisis, cuando entramos en enfermedad, cuando no tenemos trabajo, cuando nuestra economía se cae, ¿cómo buscamos a Dios con desesperación? Y vamos y le pedimos misericordia. Alabado sea Dios, mis hermanos. Y el que viene a Cristo, dice su palabra en Juan 6:37, que no será rechazado. Él dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo afuera. Pero recuerde, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Fe, nuestro texto también enseña que la ley fue un ayo, una guía para llevarnos a la fe. Como usted sabe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la ventana
que nos permite ver cosas invisibles al ojo humano. La fe nos permite adorar al Dios que no podemos ver. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hay dos mundos, como usted ya sabe. Un mundo es invisible, un mundo es visible y el otro mundo es invisible. Esto lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:16. El mundo visible es temporal y el mundo invisible es eterno. Como dice segunda de Corintios capítulo 4, 8. Nos habla de un mundo visible y de un mundo invisible. Las dos, la mayoría de la gente está interesada en las cosas que puede ver. Y esto es un error, porque las cosas que vemos son temporales. Las cosas que vemos serán totalmente destruidas algún día, como dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 13. Todo va a ser destruido. Cielo nuevo, tierra nueva. Él escuchaba a unos comentaristas de deporte y uno le decía al otro, ¿te diste cuenta cuando jugamos al ajedrez? Tanto la reina, el alfil, el peón, cuando termina el juego van toda la misma caja. En otras palabras, no importa cuál sea tu condición intelectual, no importa cuál sea tu capacidad económica, no importa cuán interesante o importante o conocido seas a nivel mundial, cuando mueres vas al mismo lugar. Entonces, algunos pueden tener un panteón de lujo y otros pueden tener allí una tumba ni siquiera con flores, pero todos mueren y no se llevan absolutamente nada. Todos los tesoros terrenales, según algún día, van a desaparecer. El mundo invisible es distinto, es eterno. Sin embargo, la única manera por la cual podemos ver el mundo invisible es por la fe. Por eso es importante que la ley nos lleve a Cristo y también a la fe. Como dice allí el Señor en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Una vez Jesús contó la historia del hombre rico y Lázaro. Dice que el hombre rico invirtió su vida y energía solo en las cosas que él podía ver. Él vestía ropa costosa y vivía en lujo todos los días, puesto que solo había invertido en el mundo presente. Fue una pobre inversión. Murió, dejó atrás todas sus riquezas terrenales y fue un lugar de tormento eterno. El hombre pobre, al contrario, invirtió su vida en tesoros espirituales, no vistos por ojos humanos. Sus tesoros estaban seguros. Como dice Mateo 6:20, ni la polilla ni el orín podían corromperlo, y ladrones no podían minar ni hurtarlo. Como dijo Jesús, estaba haciendo tesoros en el cielo. Quiero bajar un cambio. Voy muy rápido. Lo que sucede es que quiero llevarlos a que entiendan. Fue una inversión sabia. Él murió y se fue a un lugar de eterna recompensa. Como lo dice el apóstol Pablo dijo así. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Estoy leyendo 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aunque no es fácil hacer, a los cristianos se nos manda poner la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. ¿Cómo hace usted para no poner las cosas en naturales, terrenales? ¿Cuántos de nosotros queremos terminar nuestros estudios, tener un título, una profesión, sentirnos realizados, tener un buen trabajo, una buena casa, un buen auto,
una familia ejemplar, que podamos darle todos los placeres, todo lo que anhelaran. Pero, ¿cuánto de esto llevaremos? Aunque no es fácil hacerlo. Fíjese, dice que a los cristianos se nos manda a poner y mirar las cosas de arriba, no en la de esta tierra, Colosenses 3:2. Sin embargo, la mayoría de las personas no se fijan en las cosas de arriba hasta que están desesperadas. Por ejemplo, frecuentemente esperamos que el doctor nos diga que estamos muriendo antes de que pensemos en el cielo y en el infierno. Detente un momento. Ahora la sociedad está en crisis. Ahora están acordándose de Dios. Pero muchos están pensando, no, a mí no me va a agarrar el COVID. Yo no me voy a morir. Yo tengo vida por delante, estoy sano, nunca me enfermé. No, yo tengo la vacuna, las dos vacunas, la primera y la segunda. Están poniendo la confianza en las cosas terrenales. No están poniendo sus ojos en las cosas de arriba. No estoy diciendo si quiere vacunarse o no. Esa es una determinación personal. No voy a entrar en una discusión referente a esto. Cada uno se va a dejar guiar por lo que el Espíritu Santo le diga. Pero sí quiero decirte, ¿estás mirando las cosas de arriba? Es como cuando vamos en la ruta. A mí me ha pasado que he ido apurado, he querido llegar antes y estoy pendiente y mirando. No estará allí con un radar mirando la velocidad que llevo, no pensando que me voy a morir, no pensando que voy a tener un accidente y me voy a morir, pensando en que no me hagan una multa, preocupado por lo que va a pasar adelante y no estoy preocupado por las cosas eternas. Por esto, frecuentemente esperamos que el doctor nos diga que estamos muriendo antes de pensar en las cosas del cielo o el infierno. Cuando finalmente llegamos a darnos cuenta de la naturaleza temporal, de la riqueza terrenal, entonces es mucho más fácil poner la mira en las cosas de arriba. No es insensato el que deje las cosas que no pueda tener eternamente para ganar las cosas que puedo perder. Ahora, si yo no trabajo, si yo no estudio, ¿de qué va a vivir mi familia? Si yo no trabajo, ¿quién me va a dar de comer? Yo tengo esto y he logrado esto por mi esfuerzo, por mi trabajo. Mira hasta qué punto llega la arrogancia del ser humano, que no dice, yo doy gracias a Dios porque puedo trabajar, porque puedo estudiar, porque puedo llevar adelante esta meta, este propósito, sino porque yo lo voy a lograr, me lo propuse y lo voy a lograr. No si el Señor está en su propósito que lo logre. Por esto, mis hermanos, quiero decir, no es sensato pensar en las cosas de este mundo y no en las cosas de arriba. Recuerde, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo y también la fe. Justificación, la ley fue el ayo, o sea, la guía para llevarnos a Cristo y también a la justificación por medio de la fe. Somos justificados por medio de la fe, no por nuestras obras, por medio de Jesucristo. Lo aceptamos por fe. Si miráramos nuestra condición, nuestra naturaleza, al comenzar la reunión, le comentaba a los hermanos, aquellos que ya estaban conectados, que anoche tuve una guerra espiritual muy grande, no podía dormir, dormía y tenía un sueño y me despertaba peleando una batalla. Y ¿sabe qué? Es algo que tenemos que darnos cuenta. En este tiempo estamos peleando contra cosas que son espejismo. Es como cuando usted va por una ruta en pleno verano y parece que todo es agua. Y es un espejismo porque no hay agua. Es el calor que hace que se refleje y como si hubiera un manto de agua. Hoy nos agarramos contra el gobierno, contra el presidente, contra
Todos los políticos decimos que esto salgamos a la calle. ¿Por qué nos van a callar? No podemos predicar. Y no nos damos cuenta que ellos son instrumentos, son títeres en las manos de principados, de potestades espirituales. Tenemos que pelear contra esas potestades espirituales. Hay un ángel que se posesiona, un demonio, un principado, un gobernador de las tinieblas que se ha posesionado en las naciones. Cada nación tiene un principado, un gobernador de las tinieblas. Mientras yo peleé con los de abajo, no voy a hacer nada. Pero cuando la iglesia pelea contra los principados y potestades, entonces empieza a tener autoridad. Se nos están muriendo los pastores, se están muriendo los hermanos. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? La autoridad la tiene la iglesia. Perdón, ¿qué autoridad? ¿Dónde está la autoridad? No podemos tener autoridad si hay iniquidad en nuestra vida, si hay pecado. El pecado mora en nosotros, la iniquidad está en nosotros. O si no, mire a su alrededor, mire su casa, su familia. ¿Cuánta armonía hay? ¿Cuánta paz hay? Ah, no, el Señor dijo, yo no vine a traer unidad, no vine a traer paz, sino división. Ah, me agarro de ese pasaje bíblico, entonces justifico. Hermanos, humillémonos delante del Señor. Busquemos al Señor mientras pueda ser encontrado. Vengamos a Él. ¿Cuántas veces dice, este es un gran siervo? Si el siervo no es grande. Un siervo se humilla, un siervo busca solo de hacer la voluntad de su Señor. Nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Rara vez decimos, si Dios quiere, si el Señor lo permite. No, yo lo digo, sí, pero lo hago. Hago lo que Dios quiere, o es lo que yo me he propuesto hacer. Que Dios nos ayude. Por esto hablo de la justificación. Si fuera por nosotros, ya hubiéramos sido consumidos. Pero la misericordia de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo es el que nos mantiene en pie todavía. Job preguntó cómo un hombre podía ser justificado ante Dios. Allí en Job capítulo 25, versículo 24. Es una buena pregunta. Job 25:4. Él pregunta, ¿podría ser justificado ante Dios el hombre? ¿Cómo podría ser justificado? Qué buena pregunta hizo Job. Mis hermanos, las escrituras nos enseñan que todos pecaron y que todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ahora, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. Eso dice Isaías, capítulo 59, versículo 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. Y vuestro Dios, entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oh Señor, ¿por qué no escuchan nuestra oración? Nuestros hermanos están enfermos. Hay hermanos que están luchando entre la vida y la muerte en terapia intensiva. Hay desesperación y la gente dice, ¿por qué no escucha Dios nuestro clamor? Una hermana se había aferrado a la palabra de Lázaro, dice, su hijo había muerto y ella seguía esperando. Y estoy esperando 4 días. O sea, como que no se resignaba que su hijo había muerto, pensaba que iba a resucitar como Lázaro. Pero ¿por qué Dios no escucha nuestra oración? ¿Por qué, hermanos míos? ¿Por qué está sucediendo como por misericordia? Está pasando algo como cuando Dios le dijo a Moisés, enviaré mi ángel, irá adelante de vosotros y él peleará contra todos los que gobiernan allí la tierra. Pero yo no iré con ustedes. Pelearé contra el Seduceo, con el Eteo, con el Beteo, pero no iré con ustedes porque son duros de servir. Si tú no vienes conmigo, dijo Moisés, entonces no me pidas que vaya.
Preguntémonos, iglesia, el Señor está viniendo con nosotros. Él está viviendo en nuestro hogar. Pero mi corazón es el templo de Dios viviente. Él está en mi corazón verdaderamente. Piénselo, por favor. Vuelvo a leer Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír su voz. Así que la pregunta dejó es válida. ¿Cómo puede un hombre pecador ser justificado ante un Dios justo? Por supuesto, la respuesta es, no se ponga triste. Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos capítulo 3, versículo 28. La respuesta es, la justificación viene por la fe, sin las obras de la ley. No podíamos nunca llegar al Señor. Pareciera que me contradigo, pero quiero que entienda. Somos justificados por la fe, no por las obras. Entonces Dios nos escucha, pero tengo fe. Mi fe va a hablar, mis obras van a hablar de mi fe. Si tengo fe, mis obras van a dejar en manifiesta esa fe, porque somos justificados por medio de la fe y no por la ley. Ahora, la fe, como usted ya sabe, existió mucho antes que la ley. Todas las siguientes escrituras que voy a referir son un ejemplo de fe ante la ley. Y quiero que no anote, porque no voy a leer la historia de cada uno, sino que le voy a dar referencia. Es por la fe que entendemos que las cosas que vemos en el universo fueron hechas por Dios, de cosas que no podemos ver. Hebreo capítulo 11, versículo 3 dice esto. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Hebreo 11:4. ¿Cuál fue el mejor sacrificio? Me detengo un momento. Los dos trajeron su ofrenda. Los dos trajeron lo que habían recogido. La diferencia de Abel a Caín, que dice que Abel trajo el primogénito. Lo primero fue para Dios, del fruto de los animales. Pero a Caín dice que pasado el tiempo, después que pasó un tiempo, trajo su ofrenda y Dios no lo recibió. ¿Cuál es mi ofrenda delante de Dios? Cuando ya no me queda otra, cuando estoy en la desesperación, cuando quiero recibir ahora algo, voy a pactar. Hay gente que dice, no doy porque no tengo, y no tiene porque no da. Estoy dando mi tiempo a Dios. Estoy ocupado en tantas cosas que no puedo dedicarme a Él. Piénselo. Lo primero es para Dios. Dice también que Enoc fue, por la fe, no fue traspuesto para no ver la muerte. Hebreo 11:5. Hay todo en hebreo, mire. Por la fe Noé construyó un arca y salvó a su familia. Por la fe, Hebreo 11:7. Fe. Los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreo 11, versículo 6, capítulo 11, versículo 6. Pablo señala que Abraham fue justificado por la fe 430 años antes que la ley fuese dada. Gálatas 3:17 habla de esto. Antes de que Moisés recibiera la ley, Abraham 430 años, él ya se manifestó por medio de la fe. Fácilmente se puede añadir más escritura a esta lista. Son muchas más. Si la justificación por la fe estuvo aquí antes de la ley de Moisés, entonces, ¿cómo fue la ley? Un ayo. Fue para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Por supuesto, mis hermanos, por supuesto,
La respuesta es obvia. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él puso leyes en el hombre, no, que no descubriría hasta más tarde. La humanidad madura y hace descubrimiento en la misma manera que un niño madura y hace descubrimiento. Platón, el filósofo de la Grecia antigua, dijo que la necesidad es la madre de las invenciones. Esto es la verdad. Esto es la pura verdad. La necesidad nos obliga, como dice un refrán argentino, arreglamos todo con alambre. La necesidad hace descubrir cosas que ya fueron inventadas. Fíjese que muy frecuentemente las invenciones y descubrimientos que hacemos nacen a través de la desesperación. Por esto, por ejemplo, es fácil imaginar que el hombre descubrió una palanca durante una emergencia cuando necesitaba mover un objeto más pesado de lo que podía mover con su mano. El principio de la palanca siempre estuvo ahí, pero hubo circunstancias especiales para que el hombre lo descubriera. Más tarde el hombre descubrió cómo utilizar las fuerzas del viento y del agua. Aún después el hombre aprendió cómo hacer máquinas de vapor y motores a nivel de combustible, de nafta, gasoil, gasolina. En cada instante el hombre solo estaba descubriendo leyes que ya existían y aprendiendo a utilizar la fuerza que ya existía. Así que Pablo hace referencia en Romanos 3:27 a la ley de la fe. Por supuesto, esta ley con todas las otras leyes no era nada nuevo. Siempre habían existido. Abraham con la desesperación descubrió esa ley. Es cuando Dios le pidió a Isaac, su hijo amado, se había proyectado, pero él, ¿cuándo puso esta ley de la fe en marcha? En la desesperación. Mire, él lo descubrió en la desesperación. Recuerde, hizo muchas cosas de que descubrió la ley de la fe. Dejó Ur para ir a Harán cuando tenía 75 años. Génesis capítulo 12, versículo 4. Después dejó Harán para ir a Canaán. Génesis 12, 5. Después, porque una hambruna, fue a Egipto. Génesis 12, 10. Después regresó de Egipto y se separó de su sobrino Lot. Génesis 13, versículo 8 al 12. Después que está teniendo problemas para anotar a todos, después le paso el bosquejo, no se preocupe. Después regresó de Egipto, de nada, y se separó de su sobrino Lot. Génesis 13, versículo 8 al 12. Después fue a la guerra y rescató a Lot de los reyes del este. Génesis capítulo 14, versículo 14 al 16. Después pagó los diezmos a Melquisedec. Génesis 14, 18 al 20. Sin embargo, de todas estas cosas, Abraham ya estaba desesperado. Tenía 86 años y no tenía ningún hijo. Se le había prometido un hijo, pero temía que esa promesa no se cumpliera. Si no tuviera un hijo, Eliezer de Damasco, su siervo, con más tiempo de servicio, heredaría todo lo que Abraham tenía. Entonces, la palabra del Señor vino a él nuevamente. Mire lo que dice Génesis 15, versículo 4. Y dijo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Génesis 15, versículo 4. Para que esta promesa sea más creíble, Dios llevó a Abraham afuera y le enseñó las estrellas de los cielos. Esa noche, Abraham vio las estrellas de una manera nueva y distinta. Estas fueron las mismas estrellas que él había visto toda su vida, pero ahora
lo miró con los ojos de la fe. Vio en ella el poder creativo de Dios, mi hermano, mi hermana. Esa noche Abraham llegó a creer que nada era imposible con Dios. Si Dios creó los cielos, Él podía hacer cualquier cosa. Ahora, las estrellas estuvieron siempre, desde la creación, cuando dijo, haya lumbrera, y se hizo la luz. Yo me imagino a Abraham en la noche mirando a las estrellas y aún diciendo, ahí está esto, acá está lo otro. Veo que hay imágenes que se ven a través de las estrellas. Pero cuando Dios le mostró, sus ojos espirituales fueron abiertos. Empezó a nacer la fe en su corazón. Empezó a ver con los ojos de Dios, iglesia. Humillémonos delante de Él. Hoy tenemos un ayo que se llama el COVID-19. Hoy tenemos un ayo que se llama el aislamiento. Hoy tenemos un ayo que se llama la falta de trabajo, la falta de no saber qué va a pasar. Pero Dios nos dice, mira con mis ojos. ¿Qué es lo que ves? Si yo creé, si yo hice los cielos y la tierra, si yo he creado al hombre en mi imagen y semejanza, si yo te escogí desde el vientre de su madre, si yo te escogí desde antes de la creación del mundo, ¿acaso no crees que tengo propósito con tu vida? Pero ¿sabe qué? Tendría que volver allá donde dice Isaías que la iniquidad, el pecado apartó los ojos de Jehová de nosotros. Hay algo que impide ver la gloria de Dios. Solo hay algo. La ley está para llevarnos como un ayo a la presencia del Señor. El ayo del sufrimiento, el ayo del dolor, el ayo de las circunstancias que nos están agobiando. Es simplemente para que llevarnos a Él. Hay una historia que se cuenta que en Gran Bretaña, un hombre muy rico, era como un rey. Tenía mucha riqueza, pero era un hombre solo. Tenía a una persona como este siervo de Abraham, que toda la vida le sirvió. Toda la vida estuvo sirviéndole, lo cuidaba hasta el último momento. Cuando él muere, se queda sin trabajo, porque este hombre de mucho dinero no tenía descendencia. Después de algunos años, pasan varios años, un periodista quiere hacer una historia, escribir referente a este gran hombre de tanta riqueza. ¿Qué pasó con la riqueza? ¿Qué pasó con...? Y empezó a averiguar y descubrió que estaba esta persona que le había servido por tantos años, más de 40 años a su servicio. Y empieza a hacerle el reportaje. Y cuando llega a su casa y lo ve vivir en miseria. No tenía nada. Era una persona que estaba en la máxima pobreza viviendo. Una persona que se había acostumbrado a vivir en el lujo como siervo, pero en el lujo. Y este periodista le pregunta, dígame, esta persona que cuidó y atendió tantos años, ¿no le dejó nada de la herencia? No. ¿Usted le parece que después de tantos años de servicio a él pueda vivir de esta manera? Que no tengo ni siquiera para comer, tengo que andar mendigando, o gente que se apiada de mí me trae un plato de comida. ¿Le parece a usted? Nada le dejó. Bueno, sí, me dejó esto y tenía un cuadrito allí. Y le muestra, solo me dejó esto para mí, fue lo que me entregaron. Y cuando el periodista mira ese cuadro,
había un cheque que tenía una cantidad de dinero en libras esterlinas que este hombre hubiera vivido en la máxima riqueza por toda su vida. Pero había un problema. Él no sabía leer. Él solamente dijo, este papelito le hago un cuadro y lo colgó en la pared. ¿Sabes cuántas personas como siervos de Jesucristo tienen colgado en su pared cuadros que dice Jehová es mi pastor, nada me faltará? ¿Sabes cuántas personas dice en nuestro hogar habita el Espíritu Santo? Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un montón de cuadros con texto bíblico. Pero ¿sabe cuál es el mayor problema? No lo saben leer con los ojos de la fe. Y entonces se aferran, se agarran, buscan su socorro en cosas perecederas. Tómate de la mano del Señor. Aprende de Abraham. Él descubrió las estrellas cuando Dios le mostró. Humíllate. Humíllate. Vas a ser justificado por la fe. Cuando empieces a creer, Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero Señor, vengo delante de ti reconociendo mi maldad, reconociendo mi pecado, reconociendo mi arrogancia, mi soberbia. Me vuelvo a ti, Señor. Y Él te va a abrazar, te va a abrazar. Él te va a bendecir, iglesia. No permitas que la incredulidad, que la ley de lo material te ahogue. Mira con los ojos de la fe al Señor. Él está a tu lado. Él está llegando ahora a cada hospital, a cada sala, a cada terapia intensiva. Pero cuando nos humillemos, cuando clamemos a Dios y nos volvamos a Él, entonces esos lugares quedarán vacíos. Seguro que algunos dirán, hemos descubierto, es gracias a la vacuna, gracias a esto, hemos vencido al COVID, no importa lo que ellos digan. Nosotros sabemos que el único que puede librar de la muerte es Cristo Jesús, porque Él venció la muerte con poder. ¿Me estás escuchando? Deja que el Señor te bendiga en esta hora. Permítele al Espíritu Santo su bendición. Mientras peleaba esta batalla espiritual en la noche, que no me dejaba descansar, no me dejaba dormir, me daba cuenta que muchos de los que estaban allí para trabajar y hacer esa obra que teníamos que entregar, que eran unos tubos, no sé si iban a llevar a vapor, qué es lo que era, parecía una fábrica. Querían, pero no sabían cómo. Y en su afán de ser parte, entraban en contienda. En vez de sumar, en vez de yo no sé cantar, pero me deleito cuando tú cantas, mi hermano, mi hermana, cuando tú le adoras. De la única manera que puedo adorar a Dios diciendo, te amo, Señor. Te amo porque tú me amaste primero. Iglesia, volvámonos a Dios. Volvámonos a Él. No te engañes, por favor. No vivas una vida religiosa. Acepta que la iniquidad está consumiendo tu hogar, está consumiendo nuestros hogares. El pecado nos está consumiendo. Mira, somos como, ¿sabes cómo veo la iglesia? Como esa comunidad de leprosos que están apartados. Cuando Jesús viene esos 10 leprosos, los sana y le dice, vayan al sacerdote para que sean limpios. Ya estaban limpios por su palabra, pero necesitaban cumplir con lo escrito, con la ley. La fe de ir a ese lugar los iba a liberar totalmente. Uno solo volvió agradecido, sano y agradecido. Los demás recibieron y se fueron. ¿Estamos agradecidos?
Piénsalo. ¿Qué es lo que gobierna nuestra vida? ¿La ley o la fe? Si la ley es un ayo, si nos lleva a vivir lo que estamos viviendo, todo porque Él quiere que nos volvamos a Él. Bendito sea el ayo, la fe. Bendita la prueba que nos lleva a buscar a Dios. Piensa, ¿estás listo para morir? ¿O tienes miedo? Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿has corrido la carrera? ¿Estás corriendo la carrera? Mírate a tu alrededor. Analízate. ¿Cuántas cosas has logrado? ¡Qué grande! ¡Qué importante! ¡Wow! Escúchate hablar. Pero Dios está obrando en medio de tus cosas. ¿Estás en el propósito, en el llamado del Señor? Piénsalo. Yo quiero orar por usted. Quiero que prendas tus cámaras. Vamos a poner a todos ahí como en cuadrícula para que los pueda ver. Todos van a prender su cámara para que de esta manera los pueda ver. Quiero bendecir tu familia. Quiero que la gloria de Dios sea en tu hogar. Algunos quizás no van a poder prender sus cámaras porque no tienen una buena internet, pero bueno, no te preocupes. Veo algunos acá con señales rojas que en su falta de internet, pero no te preocupes, el Señor te está viendo. Deja todo lo que estás haciendo, por favor. Cierra tus ojos un momento, no te distraigas. Mira con los ojos de Dios las cosas del Señor, tus ojos espirituales. Dile como a Abraham, Señor, quiero ver las estrellas, no como la vi siempre, sino con tus ojos, con lo que tú me estás mostrando. Hoy es día de victoria, hoy es día de bendición. Mira tu hogar, mira tu familia. Dios quiere usarte, quiere que sea un canal de bendición. Permítele al Espíritu Santo que te ministre. Permítele al Señor que te muestre. No estoy en contra de que te prepares intelectualmente. No estoy en contra de que logres tus objetivos, tu meta. Al contrario, Él quiere bendecirnos en gran manera. Él quiere que seamos cabeza, no cola. Pero ¿de qué sirve si logramos vencer a todas las potestades y ganar territorio si Él no está con nosotros? Como le dijo a Moisés, mandaré mi ángel que vaya delante de ustedes, pero yo no iré con ustedes. Señor, ven con nosotros, Espíritu Santo, que nuestro corazón sea tu morada, sea tu casa. Sabes que Dios necesitaba un lugar para reinar, por eso se armó el tabernáculo, la tienda, donde estaba el patio, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Pero cuando Él resucitó, dice que se rasgó el velo de arriba hacia abajo. Y ya Él nosotros podemos entrar al lugar santísimo a través de Él que entra en nuestro corazón. Él necesita un templo, nuestro corazón. Pero para que Él habite, tiene que estar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Permítele al Espíritu Santo que te ministre. Permítele al Señor que llegue a tu casa, llene tu hogar, que toque tus hijos, que ya la apatía, la indiferencia, el enojo, la ira, y que ellos sienten hacia el cuerpo de Cristo, sea ahora restaurado, que pueda venir trayendo sanidad, puede venir trayendo restauración a la familia. Son hijos de la promesa. Abraham estaba desesperado. Su herencia, ¿a quién se la iba a dejar? A su siervo, al sirviente. Se lo merecía, sí, había estado toda la vida con él. Pero él quería descendencia. Dios le prometió, le hizo ver. Y cuando él vio, se aferró a esta promesa.
Señor, en esta hora, oro para que tú le muestres a tus hijos, a tus hijas, que tú les reveles. Muéstrale, Señor, para que cuando venga la prueba, para que cuando venga la lucha, Señor, para cuando venga el ayo de la ley que los lleve a la preocupación, a la desesperación, ellos puedan ver tu promesa, ellos puedan ver por la fe tu justificación, ellos puedan ver, Señor, que tú tienes la bendición ya determinada para su vida, que puedan ver la obra terminada, puedan ver tu gloria manifiesta en la familia, que como familia en la fe, como iglesia, podamos tener esa autoridad de solo decir la palabra, esa palabra con autoridad, no esa palabra que el Señor nos dice, para, primero arréglate con tu hermano, no traigas ni siquiera tu ofrenda, arréglate con él, sánate, reconcíliate, reconoce tu pecado, vuélvete a mí y después trae tu ofrenda para que llegue a la presencia del Altísimo. Señor, llévanos a recapacitar, llévanos a ver por qué estamos en esta circunstancia. Sana la tierra, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia. Nos volvemos a ti, reconocemos nuestros pecados. Somos hombres de labios inmundos y habitamos en medio de un pueblo de labios inmundos. Límpianos, Señor, purifícanos para que tu gloria sea manifiesta. Yo te lo pido, papá, creyendo y confiando que tú lo haces. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. El Señor les bendiga.